Gracias al hermano Fermín por esta lectura de la palabra de Dios, y le pido que por favor mantengan sus Biblias abiertas en este capítulo 3 del libro a los Filipenses. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra. Alabado y bendecido sea tu nombre, que nos ha dado tu palabra como una antorcha para alumbrarnos el camino, para darnos camino seguro y recto, el cual nosotros debamos transitar. Oh, que tu palabra sea bendecida de una manera especial en medio de los tuyos en esta mañana. Oh, que la gracia de Dios se derrame abundantemente en medio de tu pueblo. Que tú multipliques tus bendiciones para todos los presentes, para esta amada iglesia de Villa Francisca. Esto te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, gracias a las hermanas y a los hermanos que han trabajado. Esta sopa estaba deliciosa. Yo lamenté que no me dio tiempo a comérmela en toda, pero estaba sabrosa. Yo me llevé de mi pastor pidió de auyama. Y yo, si mi pastor Miguel Matos pidió, esa es buena. Y efectivamente, riquísima, muy sabrosa. La verdad, hermano, que la iglesia tiene que luchar contra muchos enemigos, no solamente con el problema de la deserción y de la división, que es el gran cáncer que afecta a la iglesia en el día de hoy. Otro problema con el cual la iglesia tiene que luchar es contra el humanismo, el secularismo y la teología de la prosperidad. Fue en el Edén donde Satanás plantó la base teórica del humanismo. Hablando con Eva, le dice Satanás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le ofreció a nuestro primero padre el dulce caramelo de ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y esto qué implica? Que ahora el hombre iba a tener la prerrogativa de definir lo que es bueno y lo que es malo. Y por lo tanto el hombre se iba a volver la medida de todas las cosas. Si ahora el hombre es capaz de decir qué es bueno y qué es malo, él se iba a constituir en la medida de todas las cosas. Esta pequeña semilla que sembró Satanás en el Edén, como que no quiere moverse. Esta pequeña semilla que Satanás sembró en el Edén fue creciendo muy lentamente a través de los siglos. Pero en el siglo XIX experimentó un gran crecimiento. Y en el siglo XX se convirtió en un gran árbol, en cuyas ramas se han anidado múltiples corrientes. No me quiere avanzar. Así que ahí comenzó el humanismo. Y el ser humano ha acariciado esa idea a través de la historia, ser como Dios, poder decir que es bueno y que es malo. Pero fue en el siglo XIX cuando esta corriente tuvo un crecimiento importante. Y para el siglo XX ha arropado el mundo entero. Ahora, hay varias consecuencias del humanismo. Y una es la negación de la depravación humana. Malcolm Muggeridge escribió, la depravación humana es la realidad más fácilmente verificable, pero también la más difícil de conocer desde el punto de vista filosófico. Qué difícil es para usted decirle a una gente que es pecador.
en Navidad hicimos una reunión en el edificio nuestro, una cena, y después que cenamos estoy compartiendo el Evangelio con los vecinos. Y sin más, uno dice, pero yo no soy tan malo. Y yo soy mejor que muchos que dicen ser evangélicos. Así es que qué difícil es uno admitir esa situación de la depravación humana. Se cuenta de dos hermanos que eran muy malos. Eran muy malos. Uno de los dos muere. Y entonces le dice el pastor, mire, yo quiero que usted dirija un culto en presencia de mi hermano. Yo le voy a construir una iglesia nueva. Pero eso sí, usted tiene que decir que mi hermano es un dechado de virtud. Usted tiene que decir todo lo bueno de mi hermano. Dice el predicador, ok, también. Y entonces dice, ¿usted ve este hombre que está aquí, en este ataúd? Ese hombre es egoísta, ese hombre es avaro, ese hombre es... Y el otro hermano, sorprendido. Y después que dice toda una serie de adjetivos negativos, dice, pero comparado con ese es un santo. Así, siempre existe esa tendencia de la justificación. Mientras tanto, voy pasándome la otra mientras me trae el control. Ok, sí, estamos donde estamos. Muy bien. Así es que una de las consecuencias del humanismo es la negación de la depravación humana. Otra consecuencia es el secularismo, ¿verdad? El secularismo. El secularismo es una cosmovisión, una forma de pensamiento que ve la vida y las actividades de la sociedad, su economía, su política, su educación, la diversión, en independencia de Dios. Es un sistema que trata de sacar a Dios de todas las áreas de la vida del ser humano. Es un sistema que glorifica a las criaturas antes que al Creador, como predijo Pablo en Romanos capítulo 1 y verso 25. Francis Schaeffer, él dijo que el humanismo secular y el secularismo eran el gran enemigo del cristianismo, y así ha sido. Y otra consecuencia es la teología de la prosperidad. En Norteamérica surgieron algunos profetas que modificaron el mensaje del Evangelio para hacerlo aceptable a la cultura y que le permitiera de paso enriquecerse de manera fácil y rápida. Se trataba de ¿qué? De alcanzar el sueño americano. No todos los que fueron a Norteamérica pudieron alcanzar el sueño americano. Y muchos dijeron, bueno, la mafia es un medio más fácil para conseguir el sueño americano. Y otros dijeron, si modificamos el Evangelio, ese es un medio fácil y rápido para alcanzar el sueño americano. Y ahí nace la teología de la prosperidad. Y estos nuevos profetas dijeron que Dios quiere que sus fieles sean económicamente ricos, físicamente sanos e individualmente felices. ¡Oh, qué bonito! A mí me gustaría algo así, económicamente rico, físicamente sanos, individualmente felices. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Donaciones, visualización y confesión positiva. Así que si usted quiere ser económicamente rico, físicamente sano, individualmente feliz, sus donaciones, primero que todo, las donaciones. La siembra, mientras usted más siembra, más cosecha. La visualización y la confesión positiva. Cuidado con lo que usted dice, con las palabras que usted dice. De esa manera, entonces, el hombre y su bienestar pasaron a ocupar el centro y transformaron a Dios en un poder para nuestro servicio. ¡Qué bueno! Pero ese Dios me gusta. Un Dios que esté para mi servicio. De ese Dios me habla.
De ese Dios me gusta que me hable. El otro día, escuchando un noticiero, las dos personas que tienen, los dos periodistas que dirigen el noticiero, mencionaron algo, no recuerdo qué fue. Y dice uno, pero mira, ese Dios sí me gusta. Ese es un Dios chévere. Yo quiero un Dios chévere. Y dije yo, qué bueno, todos queremos un Dios chévere. Pero Dios es Dios, fuera del hombre y dentro de su propia gloria, como dijo Francis Schaeffer. La teología de la prosperidad ha hecho que el hombre ocupe el centro. Entonces se ha puesto a la par del humanismo. El hombre el centro de toda la cosa. Y Dios al servicio del hombre. Tengo un médico amigo mío que me dice, estaba conversando del evangelio con él, y me dice, mira Corniel, yo me encontré con un cirujano que fuimos con mi compañero de graduación. Y entonces me dice él que ya no está ejerciendo la medicina. Y yo le dije, pero muchacho, ¿cómo va a ser? Un cirujano tan próspero como tú, que tú no estás ejerciendo la medicina. Dice, no, yo ahora soy pastor de una iglesia y eso me deja mucho más. Ahora, esta teología de la prosperidad, cámbiamelo arriba, hermano. Esta teología de la prosperidad, Pablo la prefigura aquí. ¿Qué dice Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 18? Dice, por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Así es que, si nosotros queremos estar acorde con el humanismo y el secularismo, tenemos que desarrollar otro evangelio, ¿verdad? Un evangelio que sea agradable a los oídos del mundo posmoderno. Un evangelio que no sea ofensivo. Y dice Pablo, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son ¿qué? Enemigos. Entonces, en el centro de todo esto está la cruz de Cristo. Es decir, el mensaje de la expiación vicaria. Eso es ofensivo al hombre postmoderno. El mensaje de la expiación vicaria. Es ofensivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Pablo? Dámele la próxima. ¿Qué dice Pablo? En el capítulo 3, y en el siguiente verso, si me la pueden cambiar, dice Pablo, cuyo Dios es el vientre. Cuyo Dios es el vientre. Es un retrato de la teología de la prosperidad. Su Dios es el vientre. Lo único que adoran es el bienestar físico. Su Dios es el vientre. Y dice Pablo aquí en este texto, perdónenme para buscarlo, su Dios es el vientre, su gloria es aquello que debería avergonzarlo y que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Así es que en esa misma reunión con los vecinos en Navidad, me decía uno, mire, vecino, dígame una cosa, yo no sé, pero explíqueme, el 95% de los evangélicos con los que me he topado solamente hablan de la prosperidad material. ¿Por qué eso? A uno le da vergüenza eso, hermano. A uno le da vergüenza, ¿verdad? Pero es lo que dice aquí la palabra, que solo piensan en lo terrenal. Ahora, ¿qué consecuencia hay de negar la cruz de Cristo? Si usted niega la cruz de Cristo, en primer lugar tiene que negar el pecado. Entonces mi hermano, ok, ahora sí cambia. Al negar la cruz, usted tiene que negar el pecado. Al negar la cruz, tiene que negar el arrepentimiento. Y al negar la cruz, tiene que negar el infierno. Así que eso es un efecto dominó. Si excluye la cruz, el pecado está excluido. Por eso, ahora en el mensaje de la teología de la prosperidad, el pecado no se puede mencionar porque eso ofende a la gente. Llamar a la gente al arrepentimiento, eso ofende. Infierno, qué palabra, esa sí es una palabra pesada, de verdad. Todo eso es la consecuencia. John R. Stott dijo que los hombres
rechazan la cruz de Cristo, porque la cruz revela cuán horrible es el pecado. Número 2, porque la cruz revela cuán grande y maravillosa es la gracia de Dios. Y número 3, porque la cruz revela cuán débiles somos nosotros y necesitados de la gracia de Dios. Y eso choca con el orgullo del ser humano. Por eso entonces la cruz hay que sacarla. Ahora, ¿cómo triunfar sobre el humanismo, el secularismo y la teología de la prosperidad? El recurso de una vida centralizada en la meta suprema. ¿Y cuál es esa meta suprema? Conocer a Cristo. Aquí tenemos este texto, Filipenses 3:14. Este texto lo usamos mucho y lo usamos en un contexto que es totalmente válido. Pero, ¿cuál es el significado de meta, premio, llamamiento? Meta es un objetivo de vida. Premio es la recompensa al triunfador. Y el llamamiento tiene que ver con todos los propósitos de Dios, desde que fuimos salvos hasta que Él nos llame a su gloria. Todo se resume en una sola cosa: conocer a Cristo, ser semejante a Cristo. El propósito de Dios es que seamos como Cristo. Y la meta nuestra, nuestro objetivo es ser como Cristo. Y el premio que podemos alcanzar es llegar a ser como Cristo. Ahora, los dos hombres más grandes de la Biblia son, en el Antiguo Testamento, Moisés. En el Nuevo Testamento, Pablo. ¿Por qué fueron los dos hombres más grandes? Porque fueron los que más escribieron libros de la Biblia. Bueno, los dos que más escribieron fueron ellos. Porque sus escritos fueron los más importantes, lo que contiene la principal revelación de Dios. O porque lo que hicieron más milagros. Bueno, todo eso es cierto. Pero la grandeza de Moisés y de Pablo no radica ahí. Ellos fueron los dos siervos de Dios en la Biblia que tuvieron la pasión más intensa de conocer a Dios. Nadie en la Biblia mostró una pasión tan grande por conocer a Dios que Moisés en el Antiguo Testamento, que Pablo en el Nuevo Testamento. Dice aquí, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Así que ambos tuvieron la pasión más intensa por conocer a Dios. Este pasaje es un pasaje tremendo. Mira, dice Moisés, mira, tú me dices que saque a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviará conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia delante de mí. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca. Moisés tenía una pasión intensa por conocer. Y aquí está esta declaración tremenda de Moisés. Él entonces dijo, te ruego que me muestre tu gloria. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la suma de sus atributos manifestados en un esplendor celestial. Es la manifestación visible de sus perfecciones, reducida a una luz refulgente. La manifestación visible de las perfecciones de Dios reducida a una luz refulgente. Dios manifestó su gloria a Moisés en diferentes maneras. Lo hizo en la zarza ardiente en Madián. Lo hizo en el monte Sinaí, ¿verdad? Otra vez en el monte Sinaí de Éxodo 33. Lo hizo en la nube
que llenó el tabernáculo. Lo hizo en el primer sacrificio de Aarón. Dios manifestó su gloria a Moisés en todas estas circunstancias. Ahora, cuando Dios manifestó su gloria, estaba manifestando sus atributos de justicia, de santidad, de verdad, de sabiduría, de gracia, de misericordia, de poder y de justicia. Eso es todo lo que Dios es. Eso es todo lo que Dios es. La gloria es la suma de todo lo que Él es. Esa es la gloria de Dios, la suma de todo lo que Él es. Ahora, la gloria de Dios está en su nombre, ¿verdad? Está en el nombre de Dios, su gloria. Dice, casi, perdón hermano, es que estoy muy viejito y casi no puedo leer. La gloria de Dios está en la manifestación de su nombre, como lo dijo a Moisés en Deuteronomio capítulo 28 y verso 58. Ahora, en Éxodo 34, capítulos 5 y 6, contiene la más grande revelación de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Y creo que lo pasé ya, sí, ya aquí está. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. La gloria de Dios está en su nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahí Dios está manifestando su gloria en sus atributos. Ahora, noten ustedes, hermano, que de todos esos atributos son 8. 7 atributos están relacionados con la gracia de Dios y un solo atributo está relacionado con la justicia de Dios. Hace mucho leí un artículo de un filósofo, no sé si fue en el Diario Libre. El artículo se titulaba El Dios vengativo y justiciero. Y se refería al Dios del Antiguo Testamento, el Dios de venganza, el Dios de la ira, el Dios de castigo. Sin embargo, esto no está en el Nuevo Testamento, esto está en el Antiguo Testamento. En la revelación que Dios hace de sí mismo y de su gloria, manifestado en sus perfecciones y atributos, 7 están relacionados con su gracia y su misericordia, y solo uno con la justicia. Porque es muy bueno, un Dios chévere, que no castiga. Pero ese Dios que es amor, es justicia y santidad y fuego consumidor. Esa es la visión del Dios de la Biblia. Ahora, a pesar de que Dios manifestó de una manera excepcional su gloria a Moisés en este pasaje, pero la manifestación más grande de la gloria de Dios la tenemos en el Nuevo Testamento, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Es en Jesucristo donde Dios dio la mayor manifestación de su gloria. Dice Pablo, Hechos 22:11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz. Pablo tuvo un mayor privilegio que Moisés, porque Moisés solamente vio un rayo de la gloria de Dios, solamente un rayo, pero Pablo vio un máximo esplendor de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo fue más privilegiado que Moisés, tuvo un conocimiento más grande, más profundo de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Este texto de 2 de Corintios es importante. El Dios de este mundo, dice Pablo, ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. Hermano, cada vez que nosotros entendemos quién es Cristo, tenemos que gozarnos y darle gracias al Señor y detenernos. Porque es por su gracia, solo por su gracia, no porque nosotros seamos más especiales. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz
del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ahora miren este verso 6, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Hermano, que nosotros podamos entender cómo resplandece en el rostro de Cristo la gloria de Dios es un privilegio que no tiene comparación. Y todo por la gracia de Dios, no porque tú y yo seamos especiales. A veces nosotros nos desesperamos con nuestros amigos porque no entienden el mensaje del Evangelio. El Dios de este siglo ha cegado sus ojos. Gloria a Dios que lo ha abierto lo nuestro para que nosotros podamos entender la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Ahora dice Pablo, ciertamente aún estimo toda la cosa como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Así que tenemos a Pablo diciéndonos, el recurso para luchar contra el humanismo, secularismo y la teología de la prosperidad es una vida centralizada en la meta suprema. ¿Y cuál es la meta suprema? Que seamos ricos, que físicamente seamos saludables o que individualmente seamos felices. ¿Es esa la meta? Bueno, uno va a esta iglesia y es verdad. Uno a veces tiene que quedarse callado porque no hay otro mensaje que no sea la prosperidad. Jesús dijo, la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esta persona del evangelio de la prosperidad, su meta suprema es el vientre. La meta suprema es el bienestar terrenal. Ese es su mensaje. Y Pablo dice, no, contrario a eso, la meta suprema es el conocimiento de Cristo. Ahora, el primer punto que Pablo trata es del incomparable valor de conocer a Cristo. Hermano, no hay un valor más grande que conocer a Cristo. No hay nada absolutamente más grande que conocer a Cristo. En primer lugar, es superior a la observancia de ritos. Dice Pablo, yo fui circuncidado. Y cada religión tiene sus ritos. Y los miembros de cada iglesia, de cada religión, pueden hablar de sus ritos. Conocer a Cristo es superior a la observancia de ritos humanos. En segundo lugar, conocer a Cristo es superior al prestigio racial. Pablo en ese pasaje dice, yo soy israelita, yo soy benjamita, yo soy hebreo de hebreo. Y conocer a Cristo es superior al prestigio racial. En tercer lugar, conocer a Cristo es superior al prestigio religioso. Yo soy fariseo, fariseo. Así que él pertenecía a la religión. ¿Cuántas veces, hermano, hemos escuchado a personas decir, no, mire, nosotros somos primero, nosotros somos católicos, apostólicos y romanos? ¿Cuánto exhiben el prestigio religioso? Pablo decía, yo soy fariseo. En cuarto lugar, es superior al trabajo incansable en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Carlos Taze Russell, quien fue el fundador de los Testigos de Jehová, era un individuo incansable. Era alguien que llevaba su doctrina incansablemente. Y los russellistas han seguido el ejemplo de su padre Carlos Taze Russell. Así es que conocer a Cristo es superior al trabajo incansable. El Señor Jesucristo dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, que recorren cielo y tierra para ser un prosélito. Y es así. La mayoría de las religiones son proselitistas. Recorren cielo y tierra para ser un prosélito. Pero conocer a Cristo es superior que el trabajo incansable. En quinto lugar, conocer a Cristo es superior a la justicia personal. En cuanto a la ley, irreprensible, decía el apóstol Pablo. Así es que conocer a Cristo es superior
a esto. El valor incomparable de conocer a Cristo, superior a todos los logros y los méritos humanos. Pero no solamente es superior a los logros y méritos humanos, sino que es también tiene mucho valor por su valor intrínseco. Si nosotros leemos este texto en diferentes versiones, nosotros vamos a comprender con mayor plenitud el significado de ese término. La Reina Valera dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pero la Biblia de las Américas dice, el valor infinito de conocer a Cristo Jesús. Dios habla hoy, dice, el bien supremo de conocer a Cristo. Y otra traducción dice, lo sublime de conocer a Cristo. Así que, hermano querido, conocer a Cristo es excelente, tiene un valor infinito, tiene un bien supremo y es algo verdaderamente sublime. En segundo lugar, ¿qué significa conocer a Cristo? Bueno, conocer a Cristo en el pasado significa justicia imputada. Todos recordamos la conversión de Pablo. Él se dirigía a Damasco. Tras sus espaldas, él llevaba la carga de sus méritos. Primero en la observancia del rito, gran prestigio racial, gran prestigio religioso, una justicia personal irreprensible desde el punto de vista humano, un celo incomparable. Mientras iba a Damasco, él llevaba sobre sus espaldas la carga de sus méritos y logros personales, pero también llevaba el odio, el resentimiento y la venganza. Y mientras iba a Damasco, de repente ocurrió lo inesperado. Tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado y exaltado. Fue sumergido en la gloria de Cristo, en la forma de un esplendor de luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Y de inmediato, cuando Pablo tuvo esa experiencia, por su mente pasaron en una rápida sucesión la gloria esplendente y majestuosa que él conocía, como Jehová lo había manifestado en el Sinaí, como Jehová lo había manifestado en el tabernáculo, como Jehová lo había manifestado en el templo. Pablo, igual que Moisés en el Antiguo Testamento, fue sumergido de manera repentina en aquella gloria trascendente y magnífica. Esa gloria tan poderosa cegó sus ojos, pero abrió su entendimiento. Conoció intelectualmente quién era Jesús. Y al conocerlo intelectualmente, lo conoció experimentalmente. Y ahí Pablo tuvo una relación personal con Jesús. Hermano, de una manera súbita y rápida, Pablo entendió que Jesús era el tesoro más valioso de su vida. Él, por la soberanía de Dios, recibió una medida de la paz del perdón, del gozo de la salvación y de la plenitud del Espíritu Santo, como ningún cristiano lo ha recibido en la historia del cristianismo. Dios soberanamente lo dispuso así. Le dio una medida de paz, le dio un gozo de la salvación tan grande y una plenitud del Espíritu Santo tan grande que él hizo una gran transferencia de valores. En ese momento, Dios acreditó la justicia de Cristo a Pablo. ¿Qué es lo que pasó con nosotros? Que Dios ha acreditado la justicia de Cristo y la ha puesto a nuestra cuenta, ¿verdad? Ahora la justicia de Cristo pasa a ser nuestra. Dios pone la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Pablo experimentó esta experiencia incomparable en su vida. Y fue entonces cuando él vio que Cristo era valioso, infinitamente valioso. Y que los méritos que él llevaba sobre sus espaldas eran estiércol, simplemente estiércol.
Y entonces hizo el gran negocio de su vida. Hizo el gran negocio de su vida. Y él dijo, después que describe sus méritos, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces Pablo hizo el gran negocio de su vida. Él tenía una columna de ganancia, circuncidado al 8º día, israelita, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor, en cuanto a la justicia, irreprensible. Esa era su columna de ganancia, pero él hizo una transferencia y colocó en la columna de ganancia, la colocó en la columna de pérdida. Pero ahora todo eso es ¿qué? Basura, estiércol. Ahora en la columna de pérdida, él tenía el amor de Cristo, la excelencia del conocimiento, ganar a Cristo, ser hallado en Él, la justicia de Cristo, a fin de conocerle, conocer el poder de su resurrección. Lo que es la columna de pérdida ahora, la colocó en la columna de ganancia. Lo que antes para él era pérdida, ahora es ganancia. Porque ahora él anhela el amor de Cristo, la excelencia del conocimiento, ganar a Cristo, ser hallado en Cristo, la justicia de Cristo, conocerle y conocer el poder de su resurrección. ¡Qué negocio este! Así que él hizo una transferencia. Lo que antes era ganancia para él, ahora es pérdida. Y lo que antes era pérdida, ahora es ganancia. Justicia imputada. Conocer a Cristo es ser revestido de la excelencia de la justicia de nuestro Señor. Y para Pablo dice, esto es muchísimo mejor. Esto es verdaderamente incomparable. Ahora, en el presente, ¿qué es conocer a Cristo en el presente? Justicia práctica. En el pasado, justicia imputada, posicional. Pero en el presente, conocer a Cristo es justicia práctica, santificación progresiva. Dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. La meta más elevada del apóstol Pablo, el gran propósito de su vida era ser como Cristo. Esa semejanza con Cristo, hermanos queridos, viene de ese conocimiento experimental. Cuando Pablo tuvo su primer encuentro con Cristo, hacía 30 años que eso había pasado. 30 años que Pablo conoció a Cristo. Pablo se convirtió alrededor del año 33 más o menos después de Cristo. Fue cuando él tuvo su primer contacto de Cristo. Fue la experiencia más maravillosa de su vida. Cuando él escribe a los filipenses, lo hizo 30 años después. Y 30 años después de haber tenido su encuentro con Cristo, dice Pablo, aún, todavía, Cristo para mí sigue siendo lo más excelente. Y dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida. 30 años después de su encuentro con Cristo, todavía Pablo decía, para mí, Cristo es lo más excelente en mi vida. Hermanos queridos, nosotros en el pasado conocimos a Cristo, pero ahora en el presente estamos conociendo a Cristo. En el pasado lo conocimos, en el presente lo estamos conociendo. Ahora, ¿qué desea Pablo conocer de Cristo? Primero, el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. En Efesios capítulo 1, verso 19, Pablo dice que debemos conocer la supereminente grandeza del poder de Cristo manifestado en su resurrección. La Biblia de las Américas dice la extraordinaria grandeza de su poder
La Nueva Versión Internacional dice la incomparable grandeza de su poder. Y la Versión Popular dice la ilimitada grandeza de su poder manifestada en la resurrección de nuestro Señor. Cuando nuestro Señor se levantó de los muertos, reveló su absoluto poder sobre el reino físico y también sobre el reino espiritual. Por eso el Señor dijo, mi vida nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Y yo recibí ese mandamiento del Señor. Necesitamos la acción del poder de la resurrección de Cristo en nuestra vida, primero para triunfar sobre las obras de la carne. Pablo detalla las obras de la carne en Gálatas capítulo 5. El enojo, el resentimiento y el rencor, los celos, la envidia, el egoísmo, el chisme, las impurezas, los pleitos, los malos deseos, las avaricias, el adulterio. Necesitamos el poder de la resurrección para nosotros vencer las tentaciones. Segundo, necesitamos el poder de la resurrección para vencer la prueba, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Nosotros decíamos el miércoles que pasamos por experiencia no entendida en nuestra vida, pero hablábamos del ejemplo de Job, cuando Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Necesitamos el poder de la resurrección para vencer las pruebas. El día pasado entro a una sala ya en el instituto, saludo a los pacientes, ¿cómo se siente? Y ahí había una ancianita llena de arrugas con un suero puesto. Y esa ancianita dice, muy bien, gracias a Cristo. Yo me quedé sin palabras. Yo dije, wow, qué mujer que sabe teología. Ella habló de una manera tal que Cristo era real en su vida. Una ancianita que a lo mejor tal vez ni sabe leer. Pero cuánta teología práctica. Esta mujer estaba conociendo a Cristo. No de una manera teórica, sino de una manera experimental. Ella es viejecita, enferma, pero ella estaba conociendo el poder de Cristo en medio de las aflicciones y en medio de la prueba de vida. Era una ancianita que conocía de teología. Esa sí tenía un PhD. Una teóloga que conocía a Cristo experimentalmente. No en la biblioteca, conocía a Cristo en el diario vivir. Hermano, las pruebas son las oportunidades para nosotros conocer el extraordinario poder de Cristo y el medio para avanzar en la carrera de la santificación. Pablo nos dio el ejemplo. Él, cuando fundó la iglesia de Filipo, fue a la cárcel y fue azotado con vara por el carcelero. Y fue colocado en la cárcel de más adentro y sus pies fueron asegurados en el cepo, abierto de una manera tal que experimentaba calambre. Pero Pablo no se está quejando en ese contexto. Junto con Silas, oraban y cantaban himno a Dios. Tertuliano dijo, no pueden sufrir los pies de un cristiano cuyo corazón está en el cielo. No pueden sufrir los pies de un cristiano cuyo corazón está en el cielo. Necesitamos el poder de la resurrección de Cristo para nosotros triunfar sobre las pruebas. En tercer lugar, para conocer sus poderosas hazañas, Josafat recibe el anuncio de que una coalición de ejércitos le van a atacar. Josafat va a la presencia de Dios y derrama su corazón y dice, yo estoy angustiado, Señor. Entonces Dios manda respuesta a través del profeta. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salí mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Así que, mis hermanos, necesitamos el poder de la resurrección para conocerle. Ahora, ¿cómo
conocemos a Cristo? Bueno, persiguiendo a Cristo. Persiguiendo a Cristo, así que lo conocemos, ¿verdad? Persiguiéndolo. Dice, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Prosigo a la meta. En el Nuevo Testamento 12 veces se menciona que Pablo estuvo persiguiendo a Cristo para destruir el cristianismo. 12 veces se menciona que Pablo dice, yo perseguía al cristianismo para destruir. 12 veces. Ahora Pablo no ha dejado de perseguir a Cristo. Ahora él está persiguiendo a Cristo. Pero ahora está persiguiendo a Cristo para identificarse con Cristo, para tomar posesión de Cristo. ¿Cómo podemos conocer a Cristo? Persiguiendo a Cristo. Él perseguía a Cristo para destruirlo. Ahora lo persigue para identificarse con Cristo. Prosigo, lo persigo a Cristo. Pablo sigue persiguiendo a Cristo. De tal manera, mis hermanos, que nosotros conocemos a Cristo, identificándonos plenamente con Él. Este autor dice, a Jesús no se le puede conocer desde el balcón de la admiración o de la curiosidad intelectual. A Cristo se le conoce desde el camino. Pablo persiguió a los cristianos camino a Damasco. Y ahora sigue persiguiendo a Cristo en el camino. Y nosotros tenemos que conocer a Cristo en el camino, persiguiendo a nuestro Señor para identificarnos con Él. F.F. Meyer, citado por MacArthur, dice, conocer a Cristo es conocer a Cristo en la tormenta de la batalla, en el valle de la sombra, cuando la luz del sol irradia nuestro rostro o cuando se oscurece por la pesadumbre y la desilusión. Es conocer la dulzura de su trato, la ternura de su simpatía y la fortaleza de su diestra. A Cristo se conoce en el camino, apropiándonos de Él mediante una comunión íntima y continua con nuestro Señor. Así nosotros conocemos a nuestro Salvador. Es la única manera, una relación experimental con nuestro Salvador. Ahora, ¿qué significa conocer a Cristo? Bueno, en el pasado, justicia imputada, justicia posicional. En el presente, justicia práctica, santificación progresiva. Y en el futuro, justicia perfecta, nuestra glorificación. Filipenses 3:21, más 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Conocer a Cristo en el futuro es justicia perfecta, nuestra glorificación. Solo así alcanzaremos nuestra meta suprema. Solamente así recibiremos el premio supremo, cuando se produzca nuestro llamamiento supremo, la glorificación. El tiempo cuando ya seremos constituidos a la semejanza perfecta de nuestro Señor. Prosigo a la meta, al premio, al llamamiento. Meta, premio, llamamiento, lo mismo. Ser conformado a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando seamos llamados a la gloria celestial, seremos transformados a la imagen perfecta de Cristo. Romanos 8:29. Llegaremos al conocimiento pleno de Cristo. Efesios 4:13. Seremos semejantes al cuerpo de la gloria de Cristo. Filipenses 3:21 y 1 Juan 3:2. Alcanzaremos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 2:14. Es decir, participaremos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos combatir el humanismo, el secularismo y la teología de la prosperidad con una iglesia que tenga una vida centralizada en la meta suprema, conocer a Cristo, ser más como Él? ¿Qué dijo el conde de Zinzendorf?
Bueno, le di a donde no debía darle. No sé si ustedes lo pueden, porque le di a un botón equivocado. El conde de Zinzendorf, aquel hombre de Dios, tan reconocido, él decía, tengo una pasión, tengo una sola pasión, es Él y solo Él. Y así, mis hermanos, nuestra iglesia puede considerarse victoriosa sobre el humanismo, secularismo y la teología de la prosperidad cuando tengamos una iglesia cuya meta suprema sea conocer a Cristo, cuya pasión sea Cristo y solo Él, cuyo deseo sea cada día ser más y más como Cristo. El Señor le dijo a una multitud, ustedes me buscan. ¿Por qué me buscan? No por la comida que a vida eterna permanece, es por el pan, porque se hartaron la barriga. Y Pablo dice, cuyo Dios es el vientre. Lo de la teología de la prosperidad, el Dios de ellos es su vientre. Que nuestro Dios sea nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra pasión y nuestro anhelo sea cada día ser más como Él. Que nuestro deseo sea irradiarle a Él, reflejar el brillo de su gloria en medio de una generación maligna y perversa. Por tener una comunión más íntima, más continua y más completa con nuestro Señor. Que el Señor nos llene de su gracia, el Señor nos dé una iglesia victoriosa, no por el número, sino porque estemos cumpliendo los propósitos de Dios para la iglesia. Que ese sea nuestro enfoque. Obviamente, que una iglesia que esté cumpliendo los propósitos de Dios, como decía mi querido hermano Alexis, por vía de consecuencia, el crecimiento será algo que vendrá. Toda la iglesia que está cumpliendo los propósitos de Dios, el crecimiento es una consecuencia esperada. Pero recuérdense que yo planté, que tú regaste, pero el crecimiento lo da Dios. Así que pensemos en una iglesia victoriosa como una iglesia que está cumpliendo los propósitos de Dios y que está sirviendo a su causa en este mundo. El Señor nos guarde, el Señor nos bendiga y nos ayude a ser una iglesia victoriosa para su gloria y su honra. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres Dios desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios santo y glorioso y majestuoso. Tú eres el Dios que hace maravilla, poderosa hazaña. Eres Dios bendito por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por esta reunión con tu pueblo. Gracias por ayudar a tu siervo a comunicar tu palabra. Permite que este mensaje sea de ayuda primero para mí, para todas las iglesias y todos los hermanos aquí representados. Que la gracia de Dios nos haga enfocar en Cristo Jesús. Que nuestros ojos estén puestos en Él, autor y consumador de la fe. Que tengamos el anhelo cada día de ser más y más como Cristo. Que haya en nuestro corazón ese deseo de conocerle más. Que Él sea toda nuestra pasión. Que cada día los demás puedan ver a Cristo en nuestra vida. Que seamos un reflejo de su gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con tu gracia. Y con ese poder que actúa en Cristo, levantándolo de los muertos y sentándolo en la diestra de la majestad de las alturas. A Él sea la gloria, el honor en las iglesias, ahora y siempre. Amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos.